Mi nombre es Raúl Mayoral, soy el gerente de la Hermandad del Refugio. Estamos en la iglesia de San Antonio de los Alemanes, propiedad de la Hermandad del Refugio. Esta iglesia se construye en 1624. Se puede decir que es coetánea de la Hermandad del Refugio, que se funda en 1615. Esta iglesia la construyen unos ciudadanos portugueses en honor al su santo, el santo portugués San Antonio de Padua, que a pesar de ese nombre era de Lisboa. ¿Qué hacían unos ciudadanos portugueses en el Madrid de aquella época? Bien, pues hay que recordar que España y Portugal estaban unidas en la corona y aquí había funcionarios portugueses porque estaban en la villa y corte. Además de funcionarios portugueses, había comerciantes portugueses y todos ellos, pues de su propio bolsillo, erigen esta iglesia. Como digo, a San Antonio de Padua, su santo. En un primer momento esta iglesia se llama San Antonio de los Portugueses. Construyen también un hospital anejo y con el nombre de Hospital de los Portugueses. Hay un momento en que ya España y Portugal no están unidos en la corona y los portugueses se van y pasados los años, Mariana de Austria, que es la reina regente, madre de Carlos II, decide cambiarle el nombre. Ya no hay portugueses en Madrid y como ella hablaba alemán, cambia el nombre y la iglesia pasa a ser San Antonio de los Alemanes. Nos vamos a inicios del siglo XVIII, 1702, cuando llegan los Borbones, la dinastía Borbón, a España. El último Austria, Carlos II, que está aquí retratado en uno de los retratos que hay sobre monarcas. Carlos II muere sin descendencia y se produce la guerra de sucesión en España. Es una guerra civil, pero también va a ser una guerra europea, porque también luchan varios estados europeos. Al final es Felipe de Anjou, conocido como Felipe V, el que accede al trono en España. Es un Borbón y comienza la dinastía de los Borbones. Cuando se le enseña en Madrid el patrimonio regio, y él oye hablar de que hay una iglesia San Antonio de los Alemanes, precisamente como ha tenido que guerrear contra los alemanes para acceder al trono de España, pues él dice que no quiere saber nada de los alemanes y es cuando esa iglesia o esta iglesia se cede en propiedad, se la regala a la Hermandad del Refugio, que ya estaba por este barrio operando, haciendo sus obras de caridad. Y ahí es donde se unen las trayectorias de la Hermandad del Refugio, por un lado, que se funda en 1615, y San Antonio de los Alemanes, que se funda en 1628. ¿Qué características tiene desde el punto de vista artístico? Bueno, pues la planta elipsoidal o elíptica es lo que más resalta de esta iglesia en un primer momento. Cuando se construye tan solo se decora la cúpula que es la apoteosis de San Antonio de Padua subiendo al cielo. Observa la Virgen María y el Niño Jesús sale a recibirle en las alturas. Esa cúpula es decorada, como digo, con el momento en que se construye la iglesia y es obra de Carreño de Miranda y de Ricci. Los muros laterales no se decorarían hasta pasados unos años.
y es precisamente Lucas Jordán o Lucas Giordano, un pintor italiano que viene a la corte y se le encarga que decore, como digo, los muros laterales. Él sigue una técnica muy curiosa y es desplegar un tapiz, unos angelitos en la parte superior, sostienen un tapiz que se despliega y sobre ese tapiz va a establecer tres niveles pictóricos o tres niveles de temas pictóricos. En el nivel superior están los milagros de San Antonio de Padua, en el nivel inferior hay unas figuras femeninas alegóricas que representan las virtudes del santo de San Antonio de Padua, y luego en el nivel inferior, el más bajo, lo que hay son reyes santos. Todos los reyes europeos que han sido santos. Hay dos españoles, San Hermenegildo y Fernando III el Santo. Los altares laterales se decoran también por Lucas Jordán, salvo los dos más cercanos a la puerta de acceso al templo, que representan a Santa Isabel de Portugal y Santa Engracia. Quizá los portugueses quisieron guiñar un ojo a la ciudad, colocando a la santa madrileña. Respecto del altar, hay que decir que ha sufrido una transformación con el tiempo. En un primer momento había un retablo, y ese retablo, que tenía cuadros de los milagros de San Antonio de Padua, deja en su paso a la talla de San Antonio de Padua, que es la que figura en el altar. Como estaban decorando los muros laterales los milagros de San Antonio de Padua, ya no tenía sentido que en el altar hubiera cuadros que reproducían milagros que ya estaban en los muros. También hay que decir que con Carlos III se hace una reforma del altar. Precisamente el arco que enmarca el altar pues hace recordar a la puerta de Alcalá, los arcos de la puerta de Alcalá. Carlos III deja su huella porque encima del altar está el escudo de Carlos III. Se dice que a esta iglesia venía con mucha frecuencia Goya, porque vivía en la calle Valverde, aquí al lado. Y es posible que cuando él pinta San Antonio de la Florida tuviese en mente estos frescos de San Antonio de los Alemanes, porque hay al fondo una barandilla que es reproducida por Goya en San Antonio de la Florida. Se cree que Goya se inspiró en esta iglesia. De todos los artistas que han dejado huella en San Antonio de los Alemanes, quizá Lucas Jordán es el que se lleva la palma, porque no solamente decora, como hemos dicho, los muros laterales, sino que además va a hacer una modificación en la cúpula, una modificación que permite una sensación de perspectiva. Lo que hace es, en la terminología artística, un trampantojo, de tal forma que coloca unas columnas salomónicas que son las que encuadran a los santos portugueses que originalmente habían colocado los portugueses cuando decoran la cúpula, pues los enmarca con unas columnas salomónicas que dan esa sensación de perspectiva. San Antonio de los Alemanes es una joya del barroco y es conocida en Madrid como la Capilla Sixtina de Madrid. Hay que decir que lo que contiene esta iglesia, toda la riqueza artística de esta iglesia, tiene mucho que ver con la batalla cultural que se dio con la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Hay que decir que la Reforma Protestante propugnaba unos templos con paredes desnudas, blancas, sin imágenes,
para, según decían los partidarios de esta corriente, que el fiel estuviese concentrado en la presencia de Dios y no tanto en lo que le podía rodear como ornamento o como ostentación y pompa. En el Concilio de Trento, la Iglesia española, la Iglesia Católica de España, lo que hace es responder a la Reforma con la Contrarreforma, y eso tiene sus consecuencias en el arte. Y esto es un ejemplo de cómo hay esta catarata de imágenes desplegadas por los muros, cómo hay tanta imaginería en lo que es el recinto del templo, porque de lo que se trataba era de responder a esa visión del protestantismo europeo desde el catolicismo español. Pues muchísimas gracias a Antiguos Cafés de Madrid, ha sido un placer atenderos y bueno, pues que les deseo los mejores éxitos en esa divulgación del Viejo Madrid.